Capítulo 1. Ignorar la observación prolongada del terreno. Uno de los errores más devastadores, y a la vez más comunes, en el diseño de permacultura es lanzarse a intervenir un espacio sin haberlo observado cuidadosamente durante un periodo prolongado. Aunque este error parece menor a primera vista, es precisamente la raíz de la mayoría de los fracasos posteriores. En permacultura, el diseño no comienza con la pala ni con las semillas, comienza con los ojos, con la paciencia y con una disposición humilde a aprender del terreno mismo. El mito de la acción inmediata. Muchos diseñadores novatos llegan a una parcela con una energía entusiasta que les empuja a poner manos a la obra cuanto antes. Pero esta prisa choca frontalmente con uno de los principios fundamentales de la permacultura: observar e interactuar. La observación no es una etapa burocrática ni un simple paso previo, es la base sobre la que se edifica todo el diseño. Este error se origina muchas veces en una mentalidad productivista, muy arraigada en la cultura moderna, donde el valor está asociado a hacer en lugar de comprender. Pero en el mundo vivo y complejo del paisaje, actuar sin observar es como operar a corazón abierto sin diagnóstico, una invitación segura al desastre. ¿Qué se pierde al no observar? Un terreno cambia constantemente. Cambia a lo largo del día con la posición del sol. Cambia con las estaciones. Cambia después de una lluvia. Cambia según cómo se mueve el viento, cómo se acumula el agua, qué animales lo visitan y qué plantas prosperan espontáneamente. Observar todo esto no es opcional, es vital. Cuando no se observa, se ubican huertas donde se encharca el agua. Se colocan árboles que luego sombrean cultivos de sol. Se construyen camas elevadas en zonas donde el viento arrasa. Se desperdicia la posibilidad de capturar agua de escorrentía. Se ignora el comportamiento de la fauna local. Se destruyen especies nativas que eran aliadas del ecosistema. Y peor aún, se rompe el diálogo con el lugar. La observación como diálogo profundo. La permacultura no es imponer un diseño sobre la tierra. Es leer lo que la tierra ya está diciendo y responder con sensibilidad. ¿Cómo fluye el agua durante una tormenta? ¿Dónde se refugia el calor al atardecer? ¿Qué plantas crecen sin que nadie las siembre? ¿Qué zonas son más visitadas por aves, insectos o mamíferos? Estas preguntas se responden solo con tiempo. La observación no es un vistazo casual, es una inmersión diaria. Idealmente, un terreno debería observarse por un ciclo completo de estaciones antes de hacer intervenciones mayores. Sí, eso implica esperar. Pero lo que se gana es incalculable. Un diseño que se alinea con el paisaje en lugar de luchar contra él. ¿Cómo observar correctamente? Observar no es solo mirar. Es tomar notas, hacer mapas, registrar fotografías, dibujar diagramas, escribir diarios. Es sentarse en silencio y simplemente mirar. Es caminar el terreno después de la lluvia. Es volver una y otra vez al mismo sitio en distintos momentos del día. Un buen diseño comienza con mapas solares, donde da el sol en invierno y verano. Mapas de escorrentía, cómo fluye el agua en eventos de lluvia. Mapas de viento, por dónde entran las corrientes y cómo se comportan. Mapas de uso animal, donde caminan las gallinas, los gatos, las aves, los insectos. Mapas de sombra. Inventarios de flora espontánea. Registro de microclimas. Estos registros no solo evitan errores, iluminan oportunidades que de otra forma pasarían desapercibidas. Casos reales de errores por falta de observación. Una familia colocó su compostera justo donde los vientos del oeste dominaban, junto a su comedor al aire libre. Resultado: olor constante e invasión de moscas. Un jardín medicinal fue plantado en una hondonada fértil, que resultó ser zona de escorrentía estacional. El agua arrasó con todo. Un estanque artificial fue colocado en la zona más soleada, sin notar que el terreno tenía filtraciones profundas. Perdió toda el agua. Se sembró un seto cortavientos, pero nunca se observó de dónde venían realmente los vientos predominantes. Fue inútil. El valor de la pausa. En el mundo natural, nada es urgente. Todo tiene su tiempo. La premura es una característica cultural, no ecológica. Observar con calma, sin prisas, sin querer ver resultados inmediatos, es una forma de rendir homenaje al territorio. Es reconocer que el conocimiento no viene de nosotros hacia la tierra, sino de la tierra hacia nosotros. Conclusión: ignorar la observación prolongada del terreno es ignorar el alma misma del lugar. Es diseñar a ciegas,
con herramientas brillantes, pero sin sabiduría. Un buen diseño de permacultura no se impone, se escucha, se siente, se afina. La tierra siempre habla, pero solo a quien sabe callar lo suficiente para oírla. Capítulo 2. No comprender los patrones naturales del agua. Si hay un elemento que define el éxito o el fracaso de un diseño de permacultura, ese es el agua. Y uno de los errores más graves, y más comunes, es diseñar sin comprender cómo se comporta el agua en el paisaje. El agua no sigue nuestras reglas, no obedece nuestras intenciones, ni se adapta a nuestras comodidades. Sigue patrones, y si no los entendemos, el agua se convierte en destructora en lugar de aliada. La lógica natural del agua. El agua siempre busca el punto más bajo. Se mueve por gravedad, siguiendo curvas, depresiones, grietas y relieves. Donde se acumula, puede nutrir o destruir. Donde corre, puede irrigar o erosionar. La clave está en leer esos movimientos naturales antes de colocar cultivos, caminos, casas, gallineros o zonas de descanso. Ignorar esto no solo compromete el sistema, puede destruirlo. Un mal manejo del agua genera inundaciones, sequías localizadas, erosión del suelo, pérdida de nutrientes, creación de pantanos indeseados y destrucción de infraestructura. Errores típicos por no comprender los patrones del agua. Construir caminos que cortan el flujo natural, convirtiéndose en canales de escorrentía que se erosionan rápidamente. Ubicar la huerta en un punto bajo sin drenaje, haciendo que se encharque cada vez que llueve. Hacer pozos o estanques en zonas sin acumulación natural de agua, que luego se secan o filtran. Colocar sistemas de riego sin antes analizar los puntos de captación y retención. No aprovechar tejados y superficies duras para captar agua de lluvia. La clave: trabajar con el agua, no contra ella. En permacultura se repite una y otra vez: captar, ralentizar, infiltrar y distribuir. Estas 4 palabras resumen todo lo que un diseño inteligente debe lograr con el agua. Captar: aprovechar techos, superficies duras, canales naturales, etc. Ralentizar: frenar su velocidad con curvas a nivel, zanjas de infiltración, mulch, vegetación. Infiltrar: devolverla al suelo para rehidratar el paisaje. Distribuir: moverla por gravedad a través de acequias, zanjas o canales naturales, sin usar energía. ¿Cómo se observan los patrones del agua? Después de cada lluvia, recorrer el terreno. ¿Dónde se acumula el agua? ¿Dónde corre? ¿Dónde desaparece? Hacer mapas de contorno, curvas a nivel, con herramientas como el nivel de manguera o el nivel tipo A. Buscar señales del pasado. Erosiones, vegetación que indica humedad, grietas de sequía, moho en muros. Identificar fuentes naturales de agua. Vertientes, napas freáticas, escorrentía superficial, humedad matinal. Observar el suelo, su textura, capacidad de absorción, zonas de compactación. Casos reales de errores por no entender el agua. Una familia construyó su casa en lo alto de un cerro sin captación de lluvia. Dependían de camiones aljibe, costosos y poco sostenibles. Una zanja de infiltración fue cavada mal, perpendicular a la pendiente, lo que causó un canal de erosión. Se plantaron árboles frutales en línea recta, sin tomar en cuenta las curvas del terreno. El agua corría sin detenerse, y los árboles aguas arriba prosperaban mientras los de abajo morían. Un estanque artificial se colocó justo donde una corriente subterránea pasaba. La presión del agua lo reventó al tercer año. El diseño hidráulico ecológico, en lugar de imponer sistemas de drenaje como en la ingeniería convencional, la permacultura propone diseños bioinspirados, swales, zanjas a nivel, canales poco profundos que retienen agua y la infiltran lentamente, bermas, montículos, donde se planta vegetación que se beneficia del agua retenida, estanques interconectados, que capturan agua de lluvia y la redistribuyen por gravedad. Techos captadores de agua, con canaletas y depósitos que abastecen el sistema. Canales vivos, rodeados de vegetación, que infiltran y limpian el agua al mismo tiempo. El precio de no observar el agua. Cuando se ignoran los patrones del agua, todo el sistema colapsa desde abajo. Puedes tener una hermosa huerta, árboles bien distribuidos y una planificación exquisita, pero si el agua arrastra la capa fértil del suelo, si los caminos se convierten en ríos, si el compost se encharca o si las plantas mueren por sed o exceso de humedad, nada de eso sirve. Y lo más grave es que muchas veces estos errores no se ven hasta que es tarde.
Por eso, este es uno de los errores más silenciosos pero devastadores que pueden arruinar un diseño entero. Conclusión. El agua es la gran modeladora del paisaje. Comprender sus patrones no es un lujo, es una obligación. En permacultura, trabajar con el agua es trabajar con la vida. No se trata de controlarla, sino de cooperar con su sabiduría ancestral. Solo quien se detiene a escuchar el susurro del agua en el paisaje podrá diseñar un sistema que no solo sobreviva, sino que florezca en armonía. Capítulo 3. Forzar un diseño sin adaptarse al terreno. Uno de los errores más comunes y graves en permacultura es tratar de imponer una idea preconcebida al terreno sin escuchar lo que el lugar necesita y permite. Muchos llegan con planos ya dibujados, inspirados por modelos vistos en libros, cursos o redes sociales, y quieren replicarlos sin considerar que cada sitio es único, irrepetible y profundamente sabio. Cuando se fuerza un diseño que no responde a las condiciones reales del suelo, el clima, la pendiente, la vegetación existente, el viento o la historia ecológica del lugar, se crea un sistema artificial, frágil y disfuncional. Es como vestir a alguien con ropa que no es de su talla, ignorando su forma y necesidades. ¿Qué significa forzar un diseño? Copiar una granja de permacultura tropical en un clima seco y árido. Usar bancales elevados en zonas de lluvia constante, donde el agua estanca. Plantar especies que no pertenecen al ecosistema local ni al clima. Trazar caminos rectos en terrenos curvos y empinados, desafiando la gravedad y la lógica natural. Ubicar construcciones o estanques en lugares donde el terreno no lo permite. Introducir gallinas o animales en un lugar sin sombra ni abrigo natural. Este tipo de decisiones se toman desde el ego, desde la fantasía o desde la urgencia de hacer algo rápido. Pero la permacultura no es velocidad ni copia. Es lectura, humildad y adaptación. ¿Por qué sucede este error? Falta de observación previa, como ya vimos en el capítulo 1. Ansiedad por resultados inmediatos. Dependencia excesiva de modelos genéricos sin adaptarlos al contexto. Desconexión emocional y física con el lugar. Pensamiento lineal. Yo tengo la idea, y el terreno se tiene que ajustar. La realidad es otra. El terreno es el maestro, no el obstáculo. El buen diseñador no manda, escucha. Casos reales de diseños forzados. Un joven colocó 12 camas de cultivo en ángulos rectos sobre una pendiente, generando erosión y encharcamiento. Una pareja construyó su cocina exterior en el lado sur de su casa en hemisferio sur, perdiendo toda la luz solar invernal. Una escuela plantó árboles frutales tropicales en una zona de heladas, pensando que todo se puede con ganas. Un permacultor novato diseñó un estanque en zona rocosa sin suelo arcilloso ni membrana y nunca logró retención. ¿Cómo evitar forzar un diseño? Escucha activa al terreno. Cada grieta, cada sombra, cada árbol espontáneo te está diciendo algo. Diseña con el terreno, no sobre él. Adapta tus ideas a sus contornos, sus ritmos, sus fuerzas. Usa el principio mínimo cambio para el mayor efecto. En lugar de redibujar el paisaje, realza lo que ya existe. Acepta límites. Si tu terreno no permite estanques, busca infiltración. Si no permite frutales, busca bosque nativo comestible. Haz pruebas pequeñas antes de ejecutar grandes obras. Un mini huerto de prueba en varias zonas te enseñará más que 1000 planos. Aprender del paisaje. En permacultura no diseñamos desde la cabeza, diseñamos desde el cuerpo, el suelo, el clima, los ciclos. Diseñar bien es un arte que requiere rendirse a lo que hay, más que a lo que queremos imponer. Lo bello es que cuando nos rendimos a lo que el lugar nos pide, aparece un diseño más profundo, más eficiente y más armónico que cualquier idea que trajimos desde fuera. El buen diseño es una conversación. Un diseño forzado es un monólogo. El terreno grita, no, y tú sigues insistiendo. Un buen diseño es una conversación silenciosa. Tú observas, el terreno responde. Tú pruebas, el terreno te muestra. Tú corriges, y él se adapta contigo. Ahí nace la permacultura real. Capítulo 4. Ignorar el tiempo y las estaciones en el diseño. Uno de los errores más silenciosos, pero más destructivos, en permacultura es diseñar como si el clima fuera estático, como si el sol saliera siempre igual, el viento soplara siempre igual y la lluvia llegara en la misma fecha todos los años. Nada más lejos de la verdad. La naturaleza se mueve en ciclos, días, estaciones, años húmedos, años secos, heladas tempranas, lluvias tardías.
Y quien diseña ignorando el factor tiempo termina creando un sistema inestable, dependiente y débil. ¿Qué significa ignorar el tiempo? Sembrar justo antes de la temporada de heladas. Construir sin saber por dónde entra el sol en invierno o verano. Plantar árboles en época de sequía sin preparación previa. Instalar riego sin considerar el ciclo de lluvias. No prever los efectos del viento estacional. Creer que el clima del año pasado será igual al de este año. El error más común, pensar que el clima es promedio. Muchas personas diseñan para un año tipo, el promedio. Pero la permacultura no se diseña para lo que ocurre el 80% del tiempo, sino para lo que podría pasar el 20% del tiempo. Heladas, sequías, vientos extremos, lluvias torrenciales. Son esos eventos los que ponen a prueba el diseño. Si tu diseño solo funciona cuando todo está normal, entonces no es resiliente. Un diseño fuerte funciona incluso en años difíciles. Para lograr eso, necesitas conocer los patrones del tiempo en tu lugar. ¿Cuándo llueve? ¿Cuánto? ¿Cuándo hay heladas? ¿De qué dirección viene el viento fuerte? ¿Cuántos días de sombra o calor tienes? ¿Por qué se ignora el tiempo? Falta de paciencia. No se observa el terreno durante todo un año. Optimismo ciego. Se asume que todo saldrá bien. Apuro por implementar. Se quiere plantar ya, construir ya, producir ya. Desconexión con la vida estacional. Muchas personas no han aprendido a vivir con los ciclos de la tierra. Dependencia de tecnología. Se cree que todo se puede corregir con riego, sombra artificial o calefacción. Ejemplos reales de errores por ignorar las estaciones. Una huerta plantada en octubre sin saber que el lugar sufre heladas tardías hasta noviembre. Construcciones orientadas mal, que en invierno no reciben sol. Árboles frutales que florecen con calor anticipado y luego pierden todo por una helada repentina. Zanjas que no dan abasto durante lluvias intensas en estación lluviosa. Cultivos secos por confiarse en que este año también lloverá como siempre. ¿Cómo integrar el tiempo al diseño? Observar un año completo antes de hacer cambios mayores. Tomar nota de eventos climáticos inusuales. ¿Cuándo cayó la primera helada? ¿Cuándo la última lluvia? Diseñar para el peor escenario razonable, no para el más cómodo. Incluir sistemas de amortiguación, mulch, sombra natural, retención de agua, microclimas. Plantar según calendario local, no según calendario comercial. Usar especies adaptadas a variabilidad climática y no solo las productivas. Planificar con márgenes de error generosos. Más agua almacenada de la que crees que necesitas, más sombra, más viento bloqueado. Pensar a largo plazo. Permacultura no se trata de producir todo rápido. Se trata de crear sistemas que duren generaciones. Y eso solo se logra cuando entiendes que tu diseño está vivo dentro del tiempo. Será afectado por veranos calurosos, inviernos gélidos, otoños secos, primaveras con granizo. Diseñar para el tiempo es aceptar que el cambio es parte de la vida, que habrá años buenos y años duros, y que tu sistema tiene que estar listo para ambos. Si ignoras eso, todo lo que hagas estará en riesgo. Lo vivo necesita ritmo, no rigidez. El diseño rígido se quiebra con los cambios del tiempo. El diseño vivo, en cambio, se dobla como el bambú. Cambia con las estaciones, se adapta, florece cuando puede, resiste cuando hace falta. Así debe ser tu diseño. Capítulo 5. Subestimar el agua. Demasiada, muy poca o mal manejada. En permacultura, el agua es la arteria de la vida. No hay suelo fértil, plantas sanas ni animales contentos sin un manejo adecuado del agua. Pero uno de los errores más destructivos, y lamentablemente comunes, es subestimar el papel central del agua, ya sea ignorando su escasez, su abundancia o simplemente fluyendo sin control. Este error puede destruir años de trabajo en minutos. Un aguacero puede arrasar una huerta mal protegida. Una sequía puede marchitar árboles jóvenes sin defensa. Una zanja mal hecha puede desviar el agua lejos de donde se necesita. ¿Cómo se comete este error? No se considera de dónde viene el agua y hacia dónde va. Se piensa que el agua de lluvia es suficiente. Se diseña sin tomar en cuenta las curvas de nivel. Se construyen huertas en partes altas, sin retener humedad. Se planta sin pensar en el viento seco que deshidrata. Se instalan sistemas de riego sin estrategia. Se ignoran eventos extremos como inundaciones o periodos prolongados sin lluvia. El agua como aliada o enemiga. En permacultura, el agua no se combate, se acompaña, se frena, se infiltra y se distribuye con inteligencia.
Pero si no la entiendes, el agua se convierte en una fuerza destructiva. Un sistema diseñado sin observar la dinámica del agua está condenado al fracaso. Ya sea por erosión, anegamiento, pérdida de nutrientes, estrés hídrico o compactación del suelo. ¿Por qué se subestima? Climas templados o húmedos dan la ilusión de abundancia, dependencia de agua potable, red pública o pozo, y no recolección. Desconocimiento sobre cuánta agua necesita cada sistema, visión urbana, abrir la llave y esperar que fluya. Subestimación del poder de la gravedad y la escorrentía. Ejemplos reales, zanjas hechas sin calcular la pendiente, que causan desbordes en cada lluvia fuerte. Casas construidas en zonas bajas que se inundan periódicamente. Cultivos de verano regados a diario, pero sin mulch ni retención. El agua se evapora. Sistemas de riego que pierden agua por mal diseño o filtraciones. Terrenos áridos que podrían infiltrar agua con zanjas o swales, pero se dejan endurecer y secar. Soluciones prácticas desde la permacultura. Captar agua en el punto más alto posible del terreno. Techos, zanjas, estanques. Diseñar el paisaje para infiltrar, no para drenar. Usar mulch, cobertura vegetal y microclimas para conservar la humedad. Conocer la curva de nivel y trabajar con ella. Construir zanjas, bermas, terrazas. Recolectar agua de lluvia en depósitos, cisternas o estanques. Planificar según las estaciones secas y lluviosas, no solo el promedio. Usar plantas adaptadas al clima local. No todas necesitan la misma cantidad de agua. Usar el agua varias veces. Del lavado al riego, del estanque al jardín. Agua lenta, esponjosa y presente. En permacultura, no queremos agua que corre rápido ni que se va. Queremos agua que se queda, que se mueve lentamente, que se infiltra en el suelo y alimenta los ciclos. La clave no es solo tener agua, sino tenerla en el momento y lugar adecuado, y usarla de manera inteligente y regenerativa. Diseña con la lluvia, no contra ella. Cuando diseñamos con inteligencia hídrica, la lluvia no es un problema, es una aliada. Una finca permacultural bien diseñada capta cada gota, la infiltra, la almacena, la protege del sol y la transforma en verdor, comida y vida. Ignorar el agua, por exceso o por falta, no es solo un error técnico. Es un fallo en la lectura más básica de la tierra. Toda vida empieza por el agua. Capítulo 6. Diseñar sin observar. El error de la prisa. Uno de los principios fundamentales de la permacultura es: observa e interactúa. Pero cuando alguien diseña sin tomarse el tiempo para observar, de verdad, profundamente, con paciencia, todo lo demás se tambalea. Es como construir una casa sin mirar el terreno donde se va a apoyar. Diseñar con apuro, sin haber convivido con la tierra, sin ver sus patrones, sin entender sus ritmos, es como hablar sin haber escuchado. Y ese es uno de los errores más graves y silenciosos que puede cometer un permacultor. El error de la prisa. ¿Por qué pasa esto? Ansiedad por comenzar, presión externa, tiempo, dinero, expectativas. Impaciencia por ver resultados visibles, subestimación de lo que la tierra tiene para enseñar. Creencia errónea de que observar es perder el tiempo, pero en permacultura, observar no es esperar, es diseñar con inteligencia. ¿Qué se pierde al no observar? Los flujos naturales del agua, el viento, el sol, la sombra, los animales. Las zonas microclimáticas, un rincón protegido del viento, un hueco donde se acumula escarcha. La calidad y textura real del suelo. El comportamiento de la fauna silvestre y los insectos. El uso tradicional del espacio por generaciones anteriores. La dinámica social del lugar, si hay comunidad. El comportamiento de las estaciones a lo largo de un ciclo completo. Cuando te saltas la observación, estás diseñando basado en suposiciones, no en realidades. Ejemplos de errores por falta de observación. Construir un gallinero en una zona inundable, porque ahí cabía. Plantar frutales donde se forma escarcha en invierno. Poner una huerta donde nunca llega el sol en otoño. Usar el mismo diseño en dos terrenos distintos, sin adaptarlo al contexto. Hacer zanjas donde nunca pasa el agua. Ubicar una compostera demasiado cerca de la casa sin pensar en el viento. ¿Cómo se observa en permacultura? Caminar el terreno a diferentes horas del día. Sentarse a mirar sin hacer nada más que escuchar y sentir. Anotar todo en un cuaderno de observación. Hacer mapas del sol, viento, lluvia, escorrentía y sombra. Tomarse al menos un ciclo completo, idealmente un año, para observar.
Conversar con personas locales, antiguos habitantes, vecinos. Estar atento a lo que la naturaleza repite, dónde crece el musgo, dónde anidan las aves, cómo se comportan las hormigas. Observar no es esperar. Es diseñar en profundidad. Diseñar desde la observación no retrasa el trabajo, lo profundiza. Todo lo que se hace después será más preciso, más adaptado, más duradero. Un año de observación puede ahorrarte 5 de errores. La tierra habla. ¿Estás escuchando? La observación es el puente entre la tierra y el diseño. Es un acto de humildad, de conexión, de respeto. Cada rincón del terreno tiene una historia, una función, una lógica propia. Si la ignoras, te impones. Si la escuchas, co-creas. En un mundo acelerado, diseñar desde la observación es un acto casi revolucionario. Es elegir ir más lento para ir más profundo. Capítulo 7. Ignorar la sucesión natural. Forzar en lugar de acompañar. Uno de los errores más sutiles, pero devastadores a largo plazo, es ignorar la sucesión natural de los ecosistemas. Es decir, querer imponer un sistema completamente maduro de inmediato, sin entender ni respetar las etapas intermedias que toda tierra necesita para llegar ahí. En la naturaleza, todo se construye paso a paso. Primero llegan las especies pioneras, luego otras más complejas, y así se va formando el equilibrio. La permacultura exitosa trabaja con ese ritmo, no contra él. Pero muchos diseñadores novatos, por entusiasmo o desconocimiento, saltan etapas fundamentales, pretendiendo instalar un bosque comestible maduro en un suelo desnudo y degradado, o plantar frutales delicados en un entorno que todavía no tiene cubierta protectora. ¿Qué es la sucesión ecológica? Es el proceso por el cual un ecosistema evoluciona desde un estado inicial simple, por ejemplo, suelo desnudo, hasta llegar a un estado complejo, diverso y resiliente, como un bosque maduro. Cada etapa tiene su función. Las plantas pioneras preparan el suelo, las intermedias estabilizan, las más tardías completan el ciclo. No se pueden saltar sin consecuencias. ¿Cómo se ignora esta sucesión? Plantando especies de clímax, árboles grandes, frutales delicados, sin protección previa. No utilizar especies pioneras para regenerar el suelo. Eliminar malezas que están haciendo el trabajo inicial de recuperación. Instalar sistemas de producción antes de que el ecosistema esté listo. Pretender que todo funcione desde el día 1 sin transición. ¿Por qué este error arruina un diseño? Fracasos frecuentes. Plantas que no crecen, suelos que no retienen humedad, cultivos que no prosperan, pérdida de tiempo y recursos al tener que reemplazar especies que no sobrevivieron. Frustración emocional. Se pierde la motivación al no ver resultados. Intervención constante. El sistema no es autónomo y requiere mantenimiento intensivo. Desalineación con la lógica de la Tierra. El sistema se vuelve artificial, no regenerativo. La lógica de la sucesión. Ejemplos en la práctica. En un terreno degradado, lo primero que aparece son las hierbas resistentes, luego leguminosas que fijan nitrógeno, después arbustos y mucho más tarde árboles frutales. Las malezas son mensajeras del suelo. Nos dicen qué le falta. Si hay diente de león, falta calcio. Si hay cardo, el suelo está compactado. Un bosque no se crea plantando 20 árboles juntos, se construye sembrando el tiempo. ¿Qué hacer en vez de forzar? Observar el estado sucesional del terreno, introducir plantas pioneras, trébol, alfalfa, tajetes, mostaza, centeno, abono verde. Dejar algunas malezas útiles para sombrear y cubrir. Usar cultivos de transición antes de plantar perennes. Diseñar en etapas. Primero sistemas simples, luego más complejos. Plantar en grupos funcionales, no solo por especie. Entender que un bosque comestible tarda años, no meses. La belleza de lo lento. El diseño permacultural más exitoso no es el que se ve espectacular en 3 meses, sino el que crece de forma constante, resiliente y en armonía con el ritmo natural. Trabajar con la sucesión natural no es resignarse, es hacer las cosas bien desde el principio. Cuando respetas el tiempo que necesita la tierra te recompensa con sistemas que se mantienen solos, que son ricos en biodiversidad, que alimentan y sanan sin ser exigidos. No se trata de plantar árboles, se trata de cultivar procesos. En permacultura no diseñamos resultados, diseñamos trayectorias. No creamos un bosque, creamos las condiciones para que el bosque se forme. El error de ignorar la sucesión
es no entender que todo ecosistema sano es, ante todo, una historia contada en etapas. Aprender a leer esa historia y participar en ella es lo que distingue un diseño vivo de una instalación forzada. Capítulo 8. No pensar en el mantenimiento. Diseñar como si todo se sostuviera solo. Uno de los mitos más comunes y peligrosos en permacultura es pensar que, por ser un diseño natural, todo funcionará solo. Esta idea suele derivar en un error crítico: no planificar el mantenimiento del sistema. Y cuando esto ocurre, lo que parecía un paraíso autogestionado, pronto se vuelve un espacio descuidado, desbordado o caótico. Diseñar no es solo pensar en la belleza, los flujos o la eficiencia del sistema. También es anticipar el trabajo humano que necesitará con el tiempo, los recursos disponibles, el acceso a herramientas, la energía física, los ritmos de la vida. Un diseño sin mantenimiento planificado no es permacultura, es abandono camuflado de esperanza. ¿Por qué se comete este error? Idealización del bosque comestible autosustentable como algo inmediato. Falta de experiencia práctica. Imitación de diseños de otros climas o contextos sin adaptación. Olvidar que los sistemas vivos necesitan ajuste, cuidado, observación continua. Subestimar la carga de trabajo que implica mantener un diseño joven. Consecuencias de no planificar el mantenimiento. Sistemas colapsados por sobrecrecimiento. Plagas que se multiplican sin control. Zanjas colmatadas y canales sin limpieza. Gallineros convertidos en focos de enfermedades. Camas de cultivo abandonadas por falta de cobertura o riego. Desánimo del cuidador al sentirse superado por el sistema. Frustración en la comunidad si el diseño era compartido. Espacios inicialmente fértiles convertidos en lotes enmarañados. ¿Qué implica pensar en el mantenimiento? Diseñar accesos cómodos para caminar y trabajar, sin embarrarse hasta las rodillas. Planificar puntos de agua cercanos a zonas de trabajo. Ubicar los elementos de uso frecuente en zonas accesibles. Zonificación 1 y 2. Diseñar a escala humana, no más grande de lo que puedes manejar. Crear calendarios de mantenimiento mensual, estacional y anual. Agrupar plantas con necesidades similares. Evitar sistemas que dependan de maquinaria compleja si no tienes acceso a ella. Delegar tareas si se trata de un proyecto comunitario. Mantenimiento no es trabajo inútil, es conexión. En la lógica permacultural, el mantenimiento es una oportunidad de interacción continua. Cada vez que limpias un canal, recoges hojas, alimentas gallinas o reacomodas un mulch, estás observando, sintiendo, ajustando. No es repetir por inercia, es participar en el sistema. Diseños que requieren cero intervención no existen. Lo que sí existe es el diseño inteligente, que minimiza esfuerzo, maximiza resultados y te invita a volver al lugar con gusto, no por obligación. Estrategias para facilitar el mantenimiento. Cubrir siempre el suelo. Menos malezas, más retención de humedad. Agrupar cultivos en camas elevadas o bancales permanentes. Diseñar caminos definidos para evitar pisoteo en zonas activas. Usar plantas cubresuelo que compitan con hierbas invasoras. Colocar herramientas esenciales en el centro del diseño o en puntos estratégicos. Evitar sistemas que dependen de una sola persona. Riesgo de abandono. Crear rutinas cortas pero regulares. 15 minutos diarios valen más que 2 horas semanales. Preguntas esenciales antes de cerrar un diseño. ¿Qué tareas de mantenimiento requerirá esto cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada estación? ¿Tengo el tiempo, herramientas y energía para esas tareas? ¿Quién más puede ayudar o aprender a mantener este sistema? ¿Qué pasará con este diseño si me enfermo o me voy por un mes? Un diseño realista es un diseño resiliente. El mejor diseño no es el que se ve bonito en el papel, sino el que funciona cuando llueve, cuando hay sequía, cuando estás ocupado, cuando no estás. Diseñar con conciencia del mantenimiento es tener los pies en la tierra, es cuidar no solo el sistema, sino también a quien lo cuida. Capítulo 9. Olvidar a las personas. Diseñar para la tierra, pero no para quienes la habitan. Uno de los errores más sutiles, pero profundamente destructivos, en permacultura es poner toda la atención en los árboles, el suelo, las zanjas, los cultivos, pero olvidar a las personas que van a vivir, cuidar y convivir con ese ecosistema. Sí, la permacultura busca regenerar la tierra, sanar los suelos, integrar especies,
captar agua y fomentar la biodiversidad. Pero no es un culto a la naturaleza en soledad. La permacultura es, ante todo, una herramienta para mejorar la vida humana en armonía con el entorno. Y si el diseño no se adapta a las personas reales, con sus rutinas, emociones, historias, limitaciones físicas y culturales, tarde o temprano ese diseño fracasa. ¿Cómo se manifiesta este error? Diseñar un sistema productivo que nadie sabe cómo manejar. Elegir cultivos o técnicas que no respetan las costumbres locales. Exigir niveles de trabajo físico insostenibles para los cuidadores. No incluir espacios de descanso, encuentro, juego o arte. Crear una estética impuesta, sin diálogo con quienes habitan. Esperar que todos se adapten al diseño, en vez de que el diseño se adapte a ellos. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos diseños se hacen mirando al suelo, no a los ojos de las personas. Porque creemos que lo técnicamente correcto es suficiente, aunque emocionalmente no funcione. Porque copiamos modelos de otros climas, culturas o contextos sociales. Porque idealizamos al ser humano como un cuidador perfecto sin considerar sus límites. La permacultura es humana. O no es un diseño que no considera a las personas, es una utopía técnica sin alma. Incluso los mejores suelos, las zanjas mejor diseñadas y los policultivos más diversos no tendrán sentido si las personas no se sienten cómodas, escuchadas y parte del proceso. Por eso, observar a las personas es tan importante como observar la naturaleza. ¿Qué significa diseñar con y para las personas? Incluir espacios de descanso reales. Sombra, silencio, hamacas, bancos. Diseñar áreas de reunión, fogatas, pérgolas, mesas compartidas. Adaptar la escala al ritmo y energía de quienes habitan el lugar. Escuchar las voces diversas, niños, mayores, personas con movilidad reducida, comunidades locales. Integrar estética, cultura y símbolos propios del grupo humano. Respetar las prácticas alimentarias, religiosas, sociales y económicas del entorno. Ejemplos de errores comunes. Cultivos exóticos que nadie quiere comer. Camas de cultivo demasiado altas para niños o ancianos. Senderos difíciles de transitar para personas mayores o con discapacidad. Inodoros secos sin privacidad, ni diseño culturalmente adecuado. Actividades comunitarias obligatorias que generan conflicto. Diseños hermosos pero fríos, sin alma ni identidad colectiva. Proyectos liderados por una sola persona sin participación comunitaria. Estrategias para centrar el diseño en las personas. Hacer entrevistas, caminatas y observación participativa antes de diseñar. Co-crear espacios con la comunidad o familia. Preguntar siempre, ¿quién usará este espacio? ¿Cómo? ¿Cuándo? Incorporar áreas de expresión artística, juego o espiritualidad si así se desea. Mantener abierta la posibilidad de rediseño permanente. Pensar en la belleza y el confort como necesidades esenciales, no lujos. El diseño como puente, no como barrera. Diseñar con las personas es crear puentes entre naturaleza y humanidad. Es entender que no solo cultivamos alimentos, sino también relaciones, memorias, afectos, comunidad. Un diseño exitoso no es el que maximiza producción, sino el que invita a quedarse, a volver, a sentir que ese lugar también es hogar. Preguntas, guía para evitar este error. ¿Hay espacios para el descanso, el juego y la contemplación? ¿Está este diseño adaptado a las capacidades físicas de quienes lo usan? ¿Respetamos las formas culturales y simbólicas de las personas? ¿Este lugar se siente habitable, cómodo, vivo o solo eficiente? ¿Estamos escuchando o solo imponiendo? Diseñar para la vida humana no es una concesión, es el centro de la ética permacultural. Cuidar la tierra, cuidar a las personas y repartir excedentes. Olvidar a las personas rompe el corazón mismo del diseño. Capítulo 10. No documentar el proceso. Perder el aprendizaje en el camino. Una de las tragedias silenciosas de muchos diseños de permacultura es que, aunque hayan sido llenos de intención, creatividad y esfuerzo, no dejan rastro claro de cómo se hicieron, por qué se decidieron ciertas cosas, qué funcionó y qué no. Es decir, no hay documentación, y sin documentación no hay aprendizaje real, ni memoria colectiva, ni posibilidad de mejora. Este error no es tan evidente como una zanja mal ubicada o un monocultivo escondido entre policultivos, pero puede ser igual de grave, porque deja al sistema sin historia, y a quienes lo habitan, sin herramientas para crecer a partir de la experiencia. ¿Qué significa no documentar? No se trata solo de escribir un informe. El error aparece cuando no se dibuja un plano del diseño,
No se anotan decisiones, errores ni adaptaciones. No se sacan fotos del antes y del después. No se registra quién participó y qué aportó. No se crea un calendario de acciones realizadas. No se deja registro de variedades plantadas, técnicas usadas o resultados obtenidos. ¿Por qué es tan importante? Porque la permacultura es un proceso vivo, no un producto terminado, y cada terreno, cada clima, cada comunidad, cada año, enseña cosas nuevas. Pero si no las dejamos por escrito o por imagen, ese aprendizaje se pierde. O peor, se repite el mismo error una y otra vez. Además, documentar no es solo para nosotros, es para quienes vendrán después. Puede ser para otra familia, para vecinos, para estudiantes, o incluso para nosotros mismos en el futuro. Sin registro, el diseño muere cuando se olvida. Razones por las que no se documenta: falta de tiempo, real o percibida. Sensación de que todo está en la cabeza. Desconocimiento de cómo hacerlo. Subestimar el valor de la documentación. Creencia de que documentar es aburrido o innecesario. ¿Cómo se manifiesta este error? Alguien llega a un proyecto y no entiende cómo están organizadas las zonas. Se repite una mala elección de especie porque no quedó claro que la anterior no funcionó. No hay idea de cuándo se aplicó tal enmienda, ni cuánto duró su efecto. Se plantan las mismas variedades fallidas cada año por olvido. No se puede mostrar evolución del proyecto a nuevos visitantes o miembros. Documentar como parte del diseño. Documentar no es una tarea extra, debe ser parte del diseño. Así como planeamos dónde irá el compost o la trampa de agua, también debemos decidir cómo y dónde guardaremos la memoria del proceso. Esto puede incluir un cuaderno de campo con fechas, decisiones, dibujos, resultados, fotos mensuales desde los mismos puntos del terreno, videos de procesos clave, como la construcción de una cama o una poda, planos o mapas con capas, zonas, especies, riegos, etc. Calendarios y bitácoras pegados en una caseta o pizarra común. Registros comunitarios si el proyecto es grupal. Y si no me gusta escribir, no hace falta que seas escritor. Puedes grabar audios contando lo que hiciste y por qué. Hacer dibujos sencillos. Usar apps para registrar fotos con fecha. Grabar pequeñas entrevistas a quienes trabajan el lugar. Lo importante no es el formato, sino que quede registro de lo vivido y aprendido. El valor invisible de la documentación. Permite tomar mejores decisiones futuras. Evita repetir errores. Facilita la enseñanza a otras personas. Fortalece la memoria colectiva. Hace visibles los logros. Muchas veces olvidamos cuánto avanzamos. Aumenta la resiliencia. Si tú no estás, otra persona puede continuar. Frase para recordar. Diseñar sin documentar es como sembrar sin recordar dónde pusiste las semillas. Preguntas clave. ¿Tengo un plano actualizado de mi diseño? ¿Sé cuándo sembré, qué sembré y qué pasó con ello? ¿Puedo mostrar cómo ha cambiado mi lugar en el tiempo? ¿Tengo registro de mis errores y de mis aprendizajes? Si otra persona llega mañana, ¿puede entender el sistema? La permacultura no es solo construir una relación con la tierra, sino construir memoria viva. Y toda memoria viva necesita registros, huellas, narraciones. Documentar es honrar el camino recorrido, es transformar la experiencia en sabiduría compartida. Es cuidar no solo la tierra, sino también la historia que tejemos sobre ella.